con esa práctica y sí pudieron hacer el circuito en Altium. Nunca lo dejó, profe. No les había Altium no. pedido descargar Altium, ¿no? No. El MOSFET, ¿no? Había que checar si es sacar la curva. No les había dicho que sacar el diagrama con Altium todavía. Ajá, todavía el circuito no. Ok, bueno. ¿Pudieron descargarlo? Y ya empezaron a picarle ya los símbolos y todos. ¿Hicieron un diagrama o algo así? Ok, bueno, los diagramas, los que siguen, las siguientes prácticas se van a hacer en Altium. Es muy simple. Ahorita ya me conecté en otra máquina. Vamos a ver ahorita cómo se hace más o menos más adelante. Pero entonces no hubo problema con la práctica. Se pudo sacar las curvas de desempeño del MOSFET. Ajá. Ese es mínimo. Se tenía que acercar, no exactamente debería tener esos valores. De hecho, esos eran los valores mínimos que podría tener el MOSFET. Entonces, podría ser de más corriente y de más voltaje también. O sea, en lugar de ser de 127, podría ser 220, 440. La corriente también podría ser mayor. El mínimo tenía que ser 1 amper, pero podía ser de 2, de 3, de 5, de 10. Obviamente, entre más corriente, más voltaje, el transistor es más grande y va a ser más caro. El encapsulado es de mayor tamaño. Entonces lo que queríamos era un transistor pequeño, casi de uso general. Entonces eso así lo checaron en las páginas. Ajá, el 2N7000. 7000, a ver, vamos a ver, si es un MOSFET, vamos a ver las características. Bueno, 7000. Es que se está tardando. Dices que es de 60 volts. ¿Y con qué corriente? Ah, pero es de 0,2 amperes, 200 miliamperes. Es una, es un TO92. TO92. Sí, 200. Lo que pasa que no lo compraste todavía, ¿verdad? Apenas lo seleccioné. Ok. Sí, lo que pasa que lo vamos a usar también de forma física para poder accionar el mismo motor. Y si tienen un motor más grande, mejor, para poder comprobar que este MOSFET soporta potencias mayores. Entonces, de 0,2 amperes, pues no se podría usar porque es muy poquita corriente. Entonces, pero para hacer
Para sacar la curva, sí se podría usar, está bien. Ese está bien. El voltaje igual, el voltaje no estamos usando mucho voltaje. El voltaje está bien. De hecho, la mayor parte de la diferencia potencial que usaríamos serían 24, entonces 60 volts está muy bien. Lo que sí no cuadra mucho es la corriente, 0.2 amperes. Entonces, con 200 miliamperes podría ser un motor muy pequeño. Pero bueno, con este sí se podría ver. Sí, bien. Entonces, ese, ¿en qué página lo encontraste? En Mouser, ok. En la otra que les había dicho era Newark. Newark, en esta que les puse aquí en el chat. Entonces, en Newark hay un poco más de variedad. Newark, México. Vamos a ver aquí en Newark cuál hay. En AG Electrónica también tienen una variedad amplia de MOSFET, aunque los que más he encontrado en AG Electrónica son de mucha corriente. Entonces, ¿cómo sabemos la potencia que va a soportar nuestro MOSFET? Eh, una de los 92. STO92 es un encapsulado muy pequeño, es cilíndrico, un cilindro a la mitad, es epóxico, no lleva un disipador de calor. Quiere decir que no se va a calentar lo suficiente como para llevar un disipador de calor. Pero aquí lo más importante que debemos de ver para este transistor, de hecho se los voy a poner ahorita que se abra, es la aplicación. Todos los dispositivos electrónicos en la primera hoja, de hecho los primeros párrafos está la aplicación. Y es de pequeña señal, este es de uso general, nada más, este uso general y es canal N y tiene un diodo de protección, se los voy a compartir. El 2N7000, aquí está, es un MOSFET de pequeña señal, 200 miliamperes, 60 volts, canal N, encapsulado TO92. Aquí está el símbolo. Tiene un diodo, tiene un diodo Zener de protección, aquí se puede ver. Si recuerdan para qué era el diodo, en el otro transistor se le ponía al transistor de tipo bipolar un diodo de forma inversa, en este caso también se le pone de forma inversa. La corriente se supone que va a circular de la terminal D a la terminal S, entonces la corriente que va a circular a través de este diodo va a ser una corriente inversa, una corriente de error, y entonces no va a pasar a través del transistor, va a pasar a través de este diodo de protección. Entonces ya incluye este diodo de protección. Entonces, este puede servir para generar la curva. Ahora vamos a ver acá en AG. En AG electrónica vamos a ponerle MOSFET. MOSFET canal N.
MOSFET canal N, hay de 50 amperes, 40. $600, 22 amperes, 100 amperes, 20 miliamperes, 1.5. Aquí está uno. Pero aquí el problema es el precio. El precio de este, les voy a compartir la página. Aquí está. Este se acoplaría muy bien. Este encapsulado es metálico, este lleva un disipador de calor, pero es de 90 volts, 1.5 amperes, pero el precio es muy elevado, 211 más IVA. Entonces casi 250. Entonces la corriente sí está bien, pero el precio no. 350, 15 volts, 7 amperes. Entonces, aquí hay más variedad, pero hay algunas cosas que son muy caras en Aje Electrónica, pero sí los encuentran. La tienda física tiene mucha variedad. Aquí está un precio más decente. Este es un encapsulado TO220. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok, este encapsulado TO220 y soporta hasta 20 amperes, 60 volts, igual, pero el precio es de 30 pesos. Nada más que no me respetó el filtro. Yo le puse que canal N y me está poniendo canal P. Los de canal N son más fáciles de manejar. ¿Se acuerdan por qué? Bueno, tiene 3 terminales. Nuestro MOSFET tiene 3 terminales. Una se llama drenaje, fuente y compuerta. La compuerta es el disparo. Hace lo mismo que la base del transistor bipolar. Entonces, esa base, el de un transistor MOSFET canal N, esa compuerta funciona con un voltaje positivo. Entonces, lo polarizamos con un voltaje positivo. El problema con el canal P es que el voltaje tiene que ser negativo. Y eso quiere decir que entonces nuestra fuente tiene que ser de tipo simétrica. Entonces, a fuerzas necesito una fuente simétrica, positivo, negativo y tierra, cuando utilizo un canal P. Entonces es mejor un canal N, porque la activación es con un voltaje positivo. Entonces, alrededor de este precio deben de estar también los de canal N. Nada más que aquí me está poniendo puros canal P, canal P, canal P, canal N. Aquí está un canal N, pero ya el precio se dispara. Pero tengo todas estas opciones. Todas estas, si yo le pongo aquí en 3, me abre otra página con un grupo de otros MOSFET. Entonces, todas estas tienen transistores. Uno de estos se puede acoplar a lo que yo necesito, porque recuerden que se tiene que comprar uno de estos transistores. Entonces, este precio está más o menos. Nada más aquí el problema es el que es canal P. Debemos de buscar uno que sea canal N. Entonces, en AGE hay varios. Profe, yo en AG Sí, busqué uno y me encontré que el sí. BN 1206. BN. A ver, vamos a poner BN. Bueno, V. B, V. VN más 1206. 1206. Ajá, este es de 1 ampere, está bien. 1 ampere, 120 volts, y es un encapsulado igual TO92. Nada más que este no lo tienen en existencia. Este está muy bien.
dice que llega hasta entre el 9 y el 11 de mayo. Pero uno parecido como esto, está bien, ya, y la corriente es de 1 amper. Entonces, hay muchas opciones. Entonces, está bien, nada más el problema es que no lo tienen en existencia y hay que comprar mínimo 4 piezas. Llegarían hasta mayo. Pero hay más opciones, hay otros que sí están disponibles, entonces se puede utilizar cualquiera de esos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este? El P12NB30 sirve. Ahora vamos a ver cuál es ese. ¿Dónde lo encontraste, Cepeda? Vamos a ver aquí en All Datasheet. P12NB30. ¿Qué características tiene? Es un MOSFET de 650 volts, canal N. Lo fabrica ST, Triplight y muchas empresas que son desconocidas, pero ST sí es conocida. Es un Power Mesh. Es de hecho es muy bueno. Es para cargas inductivas y capacitivas. Fácilmente podemos conectar motores con este. Está bien, está muy bien ese. Soporta 12 amperes o hay una versión de 6.5 amperes. Este está muy bien, tiene también su diodo de protección. Ahora vamos a ver la hoja de datos. Aquí está. Sí, sí funciona, Cepeda, está muy bien. Entonces, no sé cuál tengas, qué versión, pero está entre 12 y 6.5 amperes. Es un encapsulado TO220. Entonces puede ser aislado o puede estar desnudo. Esto no, es cuando le pones su disipador de calor nada más. Pero está perfecto. Tiene también su diodo de protección, 300 volts y es canal N. Puede servir a menos de que el manejo que lo hayas manejado de forma correcta. Si no lo manejaste de forma correcta, tal vez ya no sirva. ¿Cómo se maneja de forma correcta? No debemos de tocar las terminales. La que es más delicada es la compuerta, gate, el 1, pin 1. Entonces, si lo tocaste y no estaba protegido los pines, entonces probablemente se dañó de forma permanente. Normalmente cuando se almacenan, le pones aquí, se cortocircuitan estos pines con un papel aluminio o lo insertas en una esponja que es conductiva. Es una esponja especial que se ve como una esponja cualquiera negra, rígida, pero es conductiva. Insertas ahí las terminales y entonces se cortocircuita y ya no le afecta la electricidad estática. Solo de esa forma mantenemos funcionando los MOSFET. De otra forma, si lo tengo así nada más, lo más probable es que ya no sirva. Entonces hay que probar si todavía sirve este MOSFET, pero está bien, sí cumple las especificaciones. ¿Alguien más utilizó otro MOSFET?
Bueno, les voy a presentar cómo se vería en el Altium un proyecto. De hecho, es uno que acabo de hacer. Vamos a quitarle esto no funciona. Bueno, este ya es un PCB, pero este PCB parte de este circuito esquemático. Este circuito esquemático se vincula con este, y es el PCB equivalente. Entonces consta de un símbolo. Este es el símbolo esquemático de un conector. Este es un conector, se llama conector Molex. Este es un módulo que es un XB, capacitor electrolítico, un fusible. La señal de tierra, pues ya la conocen. Los conectamos el positivo, el negativo, y Perdón, profe, no sé si soy el único, pero son no le dos escucho. conectores. ¿No se está escuchando nada? Se está trabando, profe. ¿No se escucha? Se está trabando, profe. A ver, déjame ver esto. Déjame. A ver si ahorita. ¿Cómo se escucha ahorita? Mejor que ¿Se escucha o no se escucha? Ok, es que esta cosa cambió de red de forma automática y ya me estaba poniendo en otra red y esa red es muy, muy lenta. Bueno, les estaba diciendo que este circuito esquemático, este es como se vería la pantalla de Altium. Entonces, se genera este circuito. Entonces, ponemos, este es el símbolo de un conector, H1, H2. Este es el símbolo esquemático. Estos son símbolos esquemáticos. Aquí ya conocen los capacitores. Este capacitor cerámico, este es electrolítico, este es fusible. La alimentación, tierra, positivo. Y este lo vinculamos y sacamos este es el PCB. El PCB corresponde, aquí se llaman igual, H1 y H2, son estos mismos, H1 y H2, pero aquí en el PCB ya se van a ver como son físicamente. El H1 y el H2 son conectores y este F1 es el fusible, este es el fusible, y el fusible se va a ver así. En la tarjeta se ve así el fusible. Estas dos conectores son para soldar. Estos son los capacitores. Este es el capacitor cerámico, capacitor electrolítico, y este es el módulo XB. Este. XB S2C es este. Entonces, así se va a ver una tarjeta PCB. Todo esto que se ve azul va a ser cobre y esta parte es la tierra, el GND. De hecho, a simple vista, cuando veamos una tarjeta electrónica, la pista más grande siempre va a ser el negativo o la tierra. Aquí está, GND es todo esto, y hace lo que se llama un blindaje. Esto es un blindaje. ¿Para qué sirve un blindaje? Un blindaje es para protección electromagnética de mi tarjeta. Esta tarjeta funciona con radiofrecuencia, una frecuencia de 2.4 GHz. Tiene una antenita, entonces obviamente le afecta la radiofrecuencia, entonces por eso le pongo este blindaje. Si no tuviera este blindaje, únicamente la pista de tierra sería esta que se ve aquí. Cuando yo posiciono el puntero aquí, esa es la tierra, pero la real sería todo esto. Se une
y se amplía a todos los espacios que estarían en blanco, pero los relleno con cobre. Y eso hace de una protección. ¿Qué pasa con la radiofrecuencia? La radiofrecuencia es captada por este blindaje, que es la Tierra, y entonces es drenado directamente hacia la fuente, en la parte negativa, y ya no pasa en la positiva, se va hacia la Tierra, porque funciona como una antena. De hecho, en la parte de sujeción también está a tierra. Aquí va el tornillo. Estos 4 tornillos sirven para sujetar la tarjeta. Y estos tornillos normalmente son metálicos y también están conectados a tierra. De hecho, aquí dice tierra. También van conectados a tierra. Quiere decir que si el chasis es metálico y el chasis está conectado con los tornillos, el chasis nos sirve también para captar esa radiofrecuencia, esa frecuencia que es electromagnética y que le afectaría a este circuito. De hecho, a todos los circuitos les afecta, pero si el circuito es de radiofrecuencia, pues le va a afectar más porque va a distorsionar la señal que se genera aquí, que es una señal de mucha frecuencia, 2.4 GHz, de hecho es la frecuencia de Wi-Fi. Entonces, cualquier ruido, de hecho, si yo le acerco la mano a cualquiera de las pistas, se puede distorsionar la señal, por eso es este blindaje. Entonces, así se ve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en la parte izquierda tenemos la parte de proyectos. Este es el proyecto. Entonces, generas un proyecto. Este proyecto se llama XBS12 y está dentro de una carpeta. Aquí está. Entonces, consta de 2 archivos. Uno es el archivo esquemático, y el otro es el PCB. Pero los dos se llaman exactamente igual. De hecho, el proyecto también. ¿Cuál es la diferencia? La extensión. Este es extensión .prjpcb. Este es extensión .ssh.doc. Este es extensión .pcb.doc. Si se dan cuenta, las extensiones son diferentes. Esta extensión es del proyecto. Esta extensión corresponde al circuito esquemático y esta corresponde al circuito PCB. Y los podemos identificar de forma gráfica. Este es el icono, es amarillo, es el esquemático. Este es el verde de la tarjeta, el PCB. Y el proyecto es la combinación de los dos, está incluido aquí. Si no tenemos este proyecto, entonces no va a funcionar como debemos en Altium. Tenemos que hacer esta carpeta. De hecho, este es otro proyecto y este es otro proyecto, pero son independientes. Entonces, vamos a cerrar este otro. Vamos a quedarnos nada más con este que está vigente. Entonces, ¿qué hago yo para generar un proyecto nuevo? Entonces, la librería está aquí. Aquí están las librerías. Yo puedo... profe, ¿sí? Perdón que lo interrumpa. ¿Altium ya nos crea el PCB o nosotros lo tenemos que hacer? No, hay que hacerlo. De hecho, este se hace de forma manual, pero ahorita vamos a ver cómo es que lo genera. Ah, ok. Entonces, vamos a empezar desde cero. Este es nada más un ejemplo de cómo es que quedaría la tarjeta. Únicamente es un ejemplo, pero esto lo tienes que generar tú. O sea, la ubicación de los componentes, la forma, el espesor de la pista, todo eso lo tienes que decidir tú. Tienes que crear también la malla, tienes que poner los pines, tienes que decirle de qué tamaño van a ser los pines, porque tú tienes el tornillo, ¿no? Tú sabes si utilizas un tornillo de media pulgada, de 1/4, de 3/16, del tamaño que tú quieras el tornillo. Entonces, de ese tamaño va a ser el agujero, ¿no? Entonces, esto tú lo generas, aunque tú puedes utilizar el estándar. Cuando tú pasas de este circuito, hay una opción. Tú tienes este circuito, lo generas, ya lo terminaste, y le das aquí, y le pones actualizar al PCB. Cuando haces esto, todos estos componentes que tienes aquí, automáticamente te los pasa aquí, pero de una forma estándar. ¿Qué quiere decir de una forma estándar? Que todos estos no van a estar arreglados de esta forma. El tamaño de esta tarjeta yo lo tengo, la máquina no lo sabe. Entonces, ¿qué va a hacer la tarjeta? Te va a poner en una sola línea. Te va a poner este componente aquí y luego el capacitor acá. Todo te lo va a poner en una sola línea y tú le puedes dar que los conecte, porque de entrada no van a estar conectados.
simplemente no van a aparecer las pistas. ¿Cómo sé que hay pistas? Entonces, en este caso, por default vamos a tener dos caras. ¿Cómo sé que son dos caras? Una se llama button layer y la otra se llama top layer. ¿Cuál es la diferencia? La button layer es azul y la top layer van a ser rojo. De esa forma yo sé en qué lado de la tarjeta yo estoy. El lado de la tarjeta azul es el lado contrario a donde están los componentes, el lado de donde se soldan. Y el lado rojo es donde están los componentes. Físicamente el componente está ahí y entonces yo puedo también generar pistas. En este caso tengo nada más en button layer, entonces tengo dos lados. Entonces de entrada únicamente voy a tener simbolizado con una línea, a ver cómo es esa línea, vamos a ver. Estas líneas me representan las conexiones que yo tengo entre componentes. ¿Y cuáles son esas conexiones? Las conexiones que están aquí. Estas conexiones son las mismas que están aquí y siguen al componente. Si yo lo cambio el componente del lugar, las conexiones siguen. Cuando se ponen verdes que están demasiado cerca, los tengo que alejar para que estén amarillo. Ahí están todos los componentes. Entonces vamos a borrar esta parte para que se den cuenta. Vamos a borrar todo lo que ya yo hice de forma manual. Y estas son las uniones. Entonces, por default, el Altium me los va a poner todos así en una sola fila. Todos los componentes me los pone así. Así me los deja. Obviamente yo no lo necesito así. Yo tengo un tamaño de tarjeta y es el que tengo que usar. Pero mucha gente hace esto. Este es el resultado de que yo tengo este circuito y le pongo aquí actualizar PCB. Si le presiono este botón, automáticamente me genera esto. Todavía no son las pistas porque ahí no están las pistas de cobre. ¿Qué tengo que hacer? Poner autoroot. Le pongo autoroot, le pongo todo y le doy enter y entonces me va a empezar a poner el ruteado. Me lo va a poner de la forma más fácil. ¿Y cuál es la forma más fácil? Ponerlo en las dos pistas, top layer y button layer, o sea, en azul y en rojo. Y yo lo puedo mandar a imprimir así, lo puedo hacer así como está. Si se dan cuenta, tiene pistas de un mismo espesor. Todas son de un mismo espesor. No me diferencia entre positivo y negativo. Lo puedo dejar así. De hecho, sí me respeta las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Aquí las esquinas no están a 90 grados, están a 45 grados. Si se dan cuenta, todas están a 45 grados. No hay esquinas de 90 grados. Esa es una de las reglas de los PCBs. No hay esquinas. ¿Qué pasa con las esquinas a 90 grados? Es una antena de radiofrecuencia. Aunque no sea para eso mi circuito, si yo tengo una esquina de 90 grados, se genera un punto que va a ser una antena. Y eso es un generador de radiofrecuencia. Entonces, como no me conviene eso, todos deben de estar a 45 grados. Entonces, por eso están aquí. Entonces, yo puedo hacer eso o hacerlo de forma manual. ¿Cuál es la forma manual? Para empezar, yo debo de tener el tamaño de la tarjeta. Debo de tener el tamaño de la tarjeta. Entonces, ¿qué hago? Delimito con una línea la forma y el tamaño de la tarjeta que yo voy a necesitar. ¿Cómo sé la forma y el tamaño de esa tarjeta? Porque previamente yo ya compré una cajita para el prototipo y entonces ya sé cuál es el espacio que yo necesito, ¿no? Entonces, ese va a ser mi espacio. Entonces, aquí yo lo tengo que acomodar. Entonces, empiezo a acomodar mis componentes. Tengo que dejar espacio para la sujeción de la tarjeta, la sujeción mecánica de la tarjeta. Y siempre los conectores tienen que estar libres para poder accesarse en los extremos. Entonces, normalmente se ponen en una orilla.
para que yo los pueda accesar de una forma más fácil. Entonces yo les doy vuelta, aquí estoy presionando el botón del el espaciador del teclado y al mismo tiempo dejo presionado el botón izquierdo del mouse y entonces lo puedo estar girando. Aquí lo estoy girando, lo dejo en la posición que yo necesite, igual y lo voy a poner de tal forma que yo siga esta secuencia. El H1 está cerca del fusible 1. Entonces, ¿dónde pongo el H1? El H1 está aquí y el fusible debe de estar cerca. Y aquí me doy cuenta, si se dan cuenta que cuando lo estoy moviendo, están nada más las conexiones del fusible. Y el fusible debe de estar cerca de H1 y también de C1. Vemos acá, C1 y C2. Entonces ponemos C2 también aquí. Recuerden que si está en verde, quiere decir que está muy cerca, lo tengo que alejar para que ya no esté en verde. Y después sigue el XB y al final H2. Entonces sigue el XB y al final el H2. Entonces este H2 lo puedo cambiar, lo puedo poner de este lado. Ahí está. Tiene que ser más o menos simétrico la distribución. Entonces pongo una forma de sujeción. Entonces acá con estas donas vamos a poner esto para sujetar nuestra tarjeta y al final vamos a seleccionarlos. Los selecciono una vez con el mouse y dejo presionada la flechita de las mayúsculas. En el teclado hay una flechita, si se han dado cuenta que hay una flechita para poner a cambiar a mayúsculas. Dejo presionada esa y entonces seleccioné los 4 que son del mismo tamaño y de la misma forma. Y entonces me voy a los menús que están en la parte derecha y dice PCB Inspector. Y en PCB Inspector puedo cambiarle de forma grupal el tamaño. Por ejemplo, le pongo el agujero de 100 milésimas de pulgada y el tamaño de la dona vamos a ponerla de 120 en el eje de las X y en el eje de las Y, para que sea simétrico lo pongo igual. Y ya está. Se cambiaron las propiedades de los 4 agujeros. Lo único que tengo que hacer ahora es ponerlos de forma simétrica. La misma distancia que tengo de aquí al centro va a ser la misma distancia de aquí a acá. Eso se hace después. Aquí no está a 90 grados, es el filo de la tarjeta. Ahí está nuestra forma de sujeción. Ahora sí, se supone que aquí lo necesito, lo pongo más simétrico para que no tenga muchos espacios libres. Los conectores, recuerden que siempre van en una orilla. No puedo poner un conector en medio porque obstruyen los elementos. Entonces, un conector normalmente va en una orilla, en cualquiera que ustedes quieran, pero en una orilla. Entonces, podemos tener esta distribución y ahora sí le puedo dar en autoroot, pero previamente vamos a ponerle unas reglas. En estas reglas yo le voy a decir, por ejemplo, los espesores de las pistas. El mínimo está en 10 milésimas. Yo puedo cambiar las unidades, pero normalmente se utilizan pulgadas, milésimas de pulgada. Está estandarizado a nivel internacional. Las tarjetas las vamos a medir en pulgadas, aunque si estamos en Japón o en algunas partes de Europa puede ser en milímetros, pero normalmente lo más generalizado es en milésimas de pulgada. Por eso está aquí esto, ¿no? Entonces aquí preferentemente está a 20 milésimas, podemos cambiarle a 25, aplicamos, entonces el ruteado aquí, es importante aquí, vamos a utilizar nada más button layer, la top layer no la utilizamos para que nada más nos rutee en azul y no en rojo. Entonces depende de qué es lo que necesite, la que más se utiliza es button layer. Y a menos de que tenga una tarjeta de 2 caras, utilizo las dos. Aquí nada más estamos seleccionando button layer. Vamos a dejarle ahí nada más en las reglas. Puedo configurar otras cosas también, pero eso es lo básico. El espesor de la pista y
las capas. Vamos a utilizar únicamente una cara y entonces ahora sí le pongo autorrutear todo. Le doy Enter y entonces empieza a rutear nada más en button layer, en azul. Y aquí está. Está en azul únicamente. ¿Qué pasa ahora con la Tierra? No está identificado. No, a simple vista yo no puedo saber cuál es la Tierra, pero si yo acerco, yo puedo saber cuál es la Tierra. Entonces es esta. La selecciono aquí igual, con la flechita de las mayúsculas y con el mouse. Voy seleccionando todas las pistas que se llaman GND para cambiarles el espesor. Porque se debe de ver a simple vista cuál es el negativo. Entonces, siempre que me marque un error, en este caso lo voy a poner en verde. Ahorita vamos a ver cómo pone un error en verde. Ahí está. Toda esa pista es tierra. Nos vamos aquí al inspector y dice el espesor, el width. Y entonces le vamos a poner, por ejemplo, 60. Está en 60 ya. Y ahora sí se ve que está más gruesa, pero nos marca en verde porque está demasiado cerca de unas terminales. Entonces lo alejamos. Lo selecciono, lo arrastro con el mouse. Aquí también. Y aquí, cuando aparece este símbolo, la pista se parte. Y entonces hago esto. Y si se dan cuenta, sigue respetando la parte de las esquinas de 45 grados. Esto es para que ya nos aparezca el error de que está demasiado cerca. Por eso aparece en verde. Entonces hay que alejarlos de forma manual. Ahí está. Entonces ahí ya se puede identificar cuál es el negativo. Así lo puedo dejar, pero, por ejemplo, yo tengo que identificar qué tarjeta es esta, ¿no? Entonces le vamos a poner un nombre, por ejemplo, aquí. Le doy 2 clics y yo le puedo cambiar aquí lo que diga. Entonces le vamos a poner SB1 prueba. Y podemos hacerlo con letras normales como las que utilizamos en el teclado, ¿no? Y podemos utilizarlas invertidas también. Ahí está. Y le podemos cambiar el tamaño. Y así se llamaría nuestra tarjeta. En este caso ya tenía. Acuérdense que todo lo azul se va a imprimir porque va a ser cobre. Esto va a ser cobre. Toda esta parte va a ser cobre. Entonces, estas letras, incluyendo estas letras, también se van a imprimir, pero aquí están al revés. ¿Qué pasa? Aquí yo estoy viendo la tarjeta como si fuera transparente, como si yo la estuviera imprimiendo en un vidrio, ¿no? La estoy viendo al revés, entonces este tiene que estar también espejo. Entonces vamos a ponerlos a espejo. Ahí está. Cuando yo la imprima, entonces ya va a aparecer ya normales, ¿no? Esto podría ser ya mi PCB que yo podría imprimir y puedo obtener una vista previa. Ahí está la vista previa. Esta es una hoja tamaño carta. Este sería el tamaño de mi PCB según una hoja de tamaño carta. Si yo lo imprimo en la hoja de tamaño carta, en papel transferencia, ya lo podría pasar, planchar en una tarjeta de cobre, así como está. Y si se dan cuenta, nada más aparecen las pistas y los pines. No va a aparecer todo lo que aparece aquí en amarillo, porque únicamente le pongo que imprima
la parte del cobre, que es la parte azul, y los pines. Esta parte amarilla, que es el límite del conector, este es el límite del componente, este es para identificar el componente, me dice que este componente se llama U1, y este es el límite del capacitor. Esto no me lo pone cuando yo lo pongo ya para imprimir. No lo necesito, a menos de que tenga una serigrafía. En este caso, esto es lo que va a ser cobre. Esto es el cobre que me va a imprimir. Y cuando yo lo pase a la tarjeta, lo imprime a espejo, de tal forma que las letras entonces ahora sí se arreglan, ya los puedo leer al derecho, y esto sería mi PCB. Entonces, así es como se vería, pero vamos a empezar desde cero, vamos a crear un proyecto, se nos va a terminar la sesión, abrimos la otra cuenta, por favor, para seguir. ¿Sí se le está entendiendo o alguien tiene una pregunta? Hasta ahorita todo bien, profe. Ok, ¿alguien ya había utilizado el Altium? No, yo no. No. Bueno, es fácil, nada más que tiene más botoncitos, como se dan cuenta. Entonces, pues vamos a pasarnos a la otra cuenta para que terminemos de la explicación, porque si no, nos va a cortar en cualquier momento. Ok, ¿listos? Entonces seguimos vamos a cerrar este proyecto y le vamos a salvar, le vamos a decir que no salve porque ya lo tenía terminado. Y vamos a crear un nuevo proyecto. De hecho, si se dan cuenta, aquí es donde hice los circuitos de control electromagnético. Específicamente no vienen símbolos electromagnéticos aquí en el Altium, entonces los tuve que crear. Entonces, a ver si podemos llegar a ver esa parte donde se crean los símbolos, porque por ejemplo los motores no están, este botón cerrado tampoco está, el interruptor termomagnético tampoco, los contactos así no están. Entonces, esta lógica no se utiliza en electrónica, es circuito electromagnético, pero se puede crear, se puede llegar a hacer esto. Y esta es la librería, esta librería es creada. Esta librería yo la creé, todos estos símbolos. Entonces, todos estos símbolos se pueden hacer y van a formar parte de una librería que puedes utilizar para crear circuitos. Entonces, al final tú la instalas de este lado. Y aquí, por ejemplo, esta es la librería personal, la que yo creé, y viene en dos partes, el símbolo esquemático y el símbolo PCB. Todos tienen esas dos partes, cómo se vería en el circuito y cómo se vería físicamente en el PCB. Todos deben de tener esas dos partes. Aquí está un regulador 7805 y así se vería en el PCB. El adaptador, un Arduino, baterías. Hay cosas que
a veces no vienen y entonces hay que crearlas. Por más que le buscan en todas las librerías, tiene un montón de librerías el Altium, pero hay cosas que no están. Aquí hay un puente de Winston y hay varias opciones. El símbolo es el mismo, pero el que cambia es el PCB. Si se dan cuenta, el PCB es el que cambia. Hay diferentes PCB. Entonces, las librerías por default son estas. Entonces, hay miscellaneous devices. Tenemos componentes varios. Estos vienen en el Altium o pueden venir por marca. Entonces, puedo ponerle aquí. Puedo instalar desde un archivo y en los archivos van a venir por marcas. Entonces, vamos a usar las que son de uso general, las miscellaneous devices, y vamos a crear un proyecto. Entonces, vamos a proyecto y en archivo le damos nuevo y va a ser un tipo proyecto. Le damos por default, es el tamaño de la tarjeta y se creó una carpeta que está en rojo porque dice que no tiene documentos adicionados. Esto es lo que me va a salir. Entonces, con el botón derecho, es la forma más fácil de crear el proyecto. Con el botón derecho del mouse, le doy, a ver otra vez, adicionar al proyecto un esquemático y ya se creó una hoja esquemática y otra vez, adicionar al proyecto un PCB. Los dos están en blanco. Con el primero que trabajo es con el esquemático, que es el amarillo. Aquí está mi hoja en blanco. Y empiezo a poner los símbolos aquí. Los jalo de la librería. Por ejemplo, vamos a poner un transistor. Vamos a poner un transistor. Vamos a poner 4 transistores. Bueno, nada más 2 para que no se complique. Pero lo vamos a poner complementario. Para hacer un arreglo push-pull. Los símbolos se ven muy pequeños. Con avanzar y regresar página yo puedo ampliar o regresar, avanzar y regresar página. Entonces aparece una raya roja, quiere decir que es un error porque están duplicados, los dos se llaman igual, Q y símbolo de admiración, de interrogación, perdón. Entonces le doy 2 clics en el elemento y le quito ese signo y le pongo 1, por ejemplo, para que ya no aparezca el error. Y a le tengo que llamar de forma consecutiva, a le llamo 2. Como yo tengo 2 transistores que los dos se llaman Q, le voy a llamar a uno y el otro es 2, y ya se quitó el error. Entonces, vamos a empezar a cablear. ¿Cómo cableamos? Aquí con que se llama poner un cable. Ponemos el cable aquí, y cuando ya está listo para poner la conexión, aparece una cruz en rojo, quiere decir que ya le debo de dar un clic, y ya aparece una línea, y cuando termine está en el rojo, y ya apareció la otra. Entonces, de esa forma yo conecto, clic en donde quiera hacer un quiebre y ya se conectó. Ya tengo las 2 terminales. Para poner la tierra está aquí. Esta es la tierra. Directamente la pongo aquí. Para que ya no siga poniendo símbolos le doy escape. El positivo está acá. Entonces no los pongo muy cerca. Los alejo un poco y los uno con cables. Ahí está. Entonces acá vamos a ponerle vamos a las librerías y vamos a ver si hay un switch de un polo 2 tiros. Aquí hay un switch, este es un switch rotativo. Este también es rotativo. Este es un deep switch de 4. Este es de 8, de 2. Tal vez no haya de un polo 2 tiros. Si no, vamos a tener que utilizar los deep switch. Aquí está, es como este. Puede ser como este. Pero este es doble.
Aquí está. Este es uno de un polo, 2 tiros. ¿Por qué son 2 tiros? Porque en una posición nos da una salida normalmente cerrada y en la otra posición es una salida normalmente abierta y tiene un común. Entonces ponemos este. Y vamos a cambiarlo de posición. Entonces aquí conectamos con nuestro arreglo push-pull y cuando hay conexión aparece un puntito, cuando no hay conexión no aparece nada. Entonces vamos a polarizar aquí con negativo y con positivo para que podamos conmutar al arreglo Darlington. Y tiene el mismo problema. Si yo tuviera otro switch, tendría que cambiarle el nombre también porque aparece con un signo de interrogación. Entonces le doy 2 clics y le quito el signo de interrogación. Le dejo la S. Si hubiera más, le tengo que llamar S2, S3, S4, el que yo quiera, ¿no? A veces este nombre es muy estorboso. Entonces lo puedo ocultar, no borrarlo, ocultarlo. ¿Ya? Ya no aparece. Igual aquí. A lo mejor ya sé cuál es. De todos modos el nombre va a aparecer, va a estar ahí. Nada más que los oculto para que no tengamos mucha distorsión en nuestro circuito. Entonces aquí en GND, viendo el símbolo ya también yo sé que es GND, puedo ocultarle el nombre GND para que nuestro circuito no esté muy cargado. Entonces tenemos nuestra activación, vamos a ponerle un conector para el positivo. Entonces en librería me cambio de librería, ahora misceláneos connector. Y aquí van a venir puros conectores, de hecho hay la mayoría, conectores tipo D, conectores coaxiales, hay headers, normalmente se utilizan estos headers. Vamos a poner un header aquí, vamos a poner 2 headers, uno de entrada y uno de salida. La entrada, vamos a poner la alimentación y la salida va a ser hacia un motor, como se llaman igual, los dos son conectores, por eso me marcaba un error. Le ponemos P1 y el otro le ponemos 2. Ocultamos el nombre donde dice header, ocultamos donde dice header. Y aquí voy a poner la alimentación. Normalmente la alimentación viene de una batería o de una fuente y está externa. Entonces la alimentación vamos a ponerla aquí. Y eso quiere decir que la alimentación viene de un conector. Y ese conector se va hacia una fuente externa y alimenta nuestro circuito de forma interna. Le borro, lo oculto, la tierra, y aquí viene, y aquí es la alimentación por medio de un conector y tengo que poner protecciones, por ejemplo, para cambios bruscos de voltaje, le pongo un capacitor. Entonces me cambio la librería miscellaneous device. Y aquí puedo hacerlo más rápido. Si le pongo C, me lleva a los capacitores. Le pongo un capacitor de este tipo. Y este capacitor es para proteger mi circuito contra los cambios bruscos de diferencia potencial. Le cambio el nombre, le pongo C1 y ahí está la protección. Le puedo ocultar también donde dice capacitor y le oculto también el valor. El valor se lo puedo cambiar también aquí. Por ejemplo, en lugar de ser 100, le pongo 1 microfaradio. Entonces, os le puedo dejar aquí. Y ahí está. 0.1 microfaradio. Este es para protección. Y el otro conector vamos a ponerlo a la salida de mi arreglo Darlington con respecto a tierra. Nuestra salida debe tener 2 terminales y normalmente el común siempre es la tierra. Listo, oculto esto. Y este sería nuestro circuito completo. Esto lo tengo que poner porque esta hoja, por eso está
Por está este cuadro de referencia, porque aquí voy a poner todos los datos de mi circuito. Entonces me conviene que este se vea bonito. Y de hecho le tengo que poner aquí el nombre igual. Le puedo insertar letras. Y aquí le pongo el nombre del circuito. Por ejemplo, push-pull. En una Times New Roman negrita, pero le pongo un tamaño 20 y así se va a llamar mi circuito. Entonces, ¿cómo se va a ver en la hoja ya impresa? Así. Este circuito, un circuito así parecido, es el que vamos a utilizar en las prácticas que siguen. Entonces, aquí está el circuito completo, no marca error, debo de asegurarme de que no marque error, tenga la raya roja, porque si no, no se va a poder pasar hacia el otro circuito. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que guardarlo, está en rojo, le tengo que guardar porque si no, no me va a poder actualizar. Entonces, ¿cómo lo guardo? Le pongo aquí, salvar proyecto como. Entonces, le vamos a poner aquí, prueba. Y le pongo guardar. Y me pide el nombre del otro, también se va a llamar prueba. Recuerden que la diferencia es nada más la extensión. A los 3 archivos le voy a llamar prueba. Y aquí está. El proyecto se llama prueba, el esquemático se llama prueba y el PCB se llama prueba. Pero tienen diferente extensión. Entonces ya puedo hacerla aparte de actualizar al PCB. Me dice que si quiero pasar todo, se selecciona todos los componentes y le pongo ejecutar cambios y le pongo cerrar. Aquí están los componentes que me puso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me da por default un tamaño de tarjeta, yo lo puedo cambiar y los puedo acomodar a donde yo quiera los componentes. Recuerden que los conectores, que es P1 y P2, tienen que estar en los extremos. Los transistores pueden estar en medio. Los pongo de tal forma que sea que sea más o menos simétrico y las distancias entre ellos sean más o menos las mismas. Supongamos que este es mi arreglo, lo que tengo que hacer es diseñar las reglas. Le pongo que rutee nada más en top layer y no en button layer. El espesor lo vamos a poner de 25 mínimo, el máximo lo ponemos de 1000 milésimas de pulgada es 1 pulgada. Le damos OK, auto root, todo. Le digo que sí, OK, empieza a rutearme nada más en una sola cara. Y terminó. Todavía lo tengo que arreglar porque recuerden que tengo que poner más grueso el GND. Pero de entrada, este puede ser mi tarjeta. Así es como se genera un proyecto en Altium, un proyecto PCB. ¿Preguntas? Profe, al momento de... ¿cómo lo podemos? ¿No hay una manera para medirlo exacto? Para medirlo. O sea, la tarjeta, para medir la tarjeta. Sí, para que no nos salga más pequeño. Ah, ok. Mira, para medir están las dimensiones y le pones dimensión lineal, por ejemplo. Y aquí le dices desde dónde quieres medir. Por ejemplo, desde aquí hasta acá. Y estos por default son milésimas de pulgada, pero si le doy 2 clics aquí, le puedo decir que me lo dé en centímetros. Y este es el tamaño, 6.12 centímetros. ¿Qué pasa si no lo quiero de 6.12? Pues lo hago más pequeño o lo hago más grande. Y entonces le mido. Esta es la forma de medir. De hecho, ya los elementos yo no necesito medirlos porque esta es la medida exacta de cada componente. Recuerden que este es un transistor que... Este es el nombre, 2N3904. De hecho, el tamaño ya es estándar. Lo único que no es estándar es este tamaño. Es el tamaño de la tarjeta que yo necesito. Entonces, para saber la dimensión, pues únicamente le ponen medir aquí, le ponen place
y le ponen en dimensión lineal, puede ser dimensión angular o radial, la que ustedes quieran, pero la lineal es la que mejor se acopla. Aquí le ponemos que mida esta. Entonces le damos 2 clics encima de las letras, de los números, perdón, y le ponemos las unidades que yo necesito, milímetros, pulgadas, centímetros, y ya lo cambia, 4.36 centímetros. Estas son las medidas exactas de esta tarjeta, que la puedo modificar en todo momento. Aquí la puedo hacer más pequeña, y entonces cambio los lugares donde estamos midiendo, ¿no? Ahora estas son las dimensiones. Así es como podemos cambiar los tamaños. Y sería una tarjeta de una sola cara. Aquí todavía falta, a la próxima vez que tengamos clase, vamos a ver cómo se pone entonces el blindaje y cómo cambiamos los tamaños de las pistas, pero así sería ya el PCB. De hecho, ya casi estaría para imprimirlo. Recuerden que únicamente se va a imprimir las pistas y los pines. No se imprime la parte amarilla, que son los límites del componente. Pues se nos acabó el tiempo. Seguimos. ¿Cuándo nos toca otra vez? El Jueves. Hasta el jueves. Ok. Bueno, pues se cuidan. Hasta luego. El jueves sí nos vemos, profe, presencial. Sí, el jueves va a ser presencial, ahí en la escuela. Vale. Sí. Gracias, profe, hasta luego. De nada, Hasta luego, profe. hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos el jueves. De nada. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.